Los términos internacionales de comercialización, también conocidos como los Incoterms, son los términos mundialmente utilizados en los contratos de compraventa internacional, que sirven para precisar cuáles son las obligaciones de las partes a la hora de realizar la entrega de las mercancías. Cualquier empresario o emprendedor que realiza actividades de compraventa internacional siempre se pregunta cómo puedo definir la responsabilidad entre las partes, es decir, entre el importador y el exportador. En ese sentido, los Incoterms eliminan cualquier posibilidad de conflicto y de malos entendidos posteriores en el envío de mercancías de un país a otro con el motivo de una transacción comercial. El objetivo principal de los Incoterms es el de establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en las compraventas internacionales. Ahora vamos a desarrollar la estructura de los Incoterms. Los Incoterms están estructurados en base a 4 grupos. El primer grupo es el grupo E, también se le conoce como el grupo de salida. En el grupo E encontramos solo un Incoterms. Sus siglas son EXW y significa en fábrica. El segundo grupo es el grupo F y tiene la característica principal de que no se incluye el pago del transporte principal en la transacción. Los Incoterms que figuran en este grupo son FCA, franco o libre transportista; FAS, franco o libre al costado del buque; y FOB, franco o libre a bordo. El tercer grupo es el grupo C. Su principal característica es que sí incluye el pago del transporte principal y está estructurado de la siguiente manera: CFR, costo y flete; el CIF, que incluye costo, seguro y flete; el CPT, que es el transporte pagado hasta; y el CIP o CIP, que es el transporte y seguro pagado hasta. Bien, ahora continuamos con el grupo E, que también es conocido como el grupo de los Incoterms de llegada. Empezamos con el primero, DAF o DAF, que significa entregada en frontera. El segundo es DES o DES, que es entregada sobre buque. Luego está DEQ o DEC, que significa entregada en muelle. Luego tenemos el DDU, que significa entregada derechos no pagados. Y finalmente el DDP, que significa entregada derechos pagados. Bien, en la práctica ha quedado claramente establecido que el Incoterm que implica menos responsabilidades para el exportador o vendedor es el Incoterm de salida, es decir, el EXW o en fábrica, que implica, literalmente hablando, que el vendedor entrega la mercancía al comprador en su fábrica. Igualmente, el Incoterm que implica menores riesgos para el importador o comprador es el DDP, que significa entregada derechos no pagados. Esto quiere decir que el comprador o importador va a recibir la mercadería, literalmente hablando, en la puerta de su depósito, taller o casa.